Leemos en Mateo capítulo 4 versículos 1 hasta el 11. Leemos en la Biblia de Jerusalén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Todavía le lleva consigo al diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice: Todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús: Apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo le deja, y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Bien, este texto es de una enorme riqueza y no pretendo agotar el sentido a través de esa breve enseñanza, solamente resaltar algunos puntos que me llaman la atención. En primer lugar, el contexto en el que ocurre esa tentación. Los tres textos, los tres evangelios que la relatan o la mencionan, enfatizan el hecho de que tuvo lugar justo después de que Jesús fue confirmado muy enfáticamente como Hijo de Dios. O sea que esas tres tentaciones son tentaciones de hijo. Hay otras formas de tentaciones que usa el enemigo cuando dudamos de nuestra cualidad de hijo. En segundo lugar, las tentaciones no fueron casuales. El Espíritu mismo lleva a Jesús a ellas. Casi se puede decir que Jesús tenía cita con la tentación, era necesaria. También esas tentaciones son muy cercanas, muy similares a la tentación de Adán y Eva, y tienen mucho en común con esas. Así que la cabeza de la nueva humanidad es tentada tal como lo fue la cabeza de la primera, pero esta vez no cae. También tiene referencias claves con el libro de Éxodo, de donde Jesús saca todas las citas. La palabra tentar tiene dos sentidos en griego. Significa probar para demostrar la solidez o la integridad. También significa tentar para hacer caer. El Espíritu Santo hace lo primero, Satanás hace lo segundo, trata de hacernos caer. Todas las tentaciones son malas por el solo hecho de que son propuestas por el enemigo. En ninguna forma Jesús puede obedecer a Satanás, pero quiero que las examinemos para entender un poco en qué forma son tentaciones para nosotros también y qué trampas esconden. La primera la podríamos llamar la tentación de las necesidades materiales. Di que estas piedras se conviertan en panes. Jesús está literalmente muriéndose de hambre después de 40 días de ayuno, está en su límite físico. Y Jesús, siendo hijo, tiene derechos y tiene acceso al poder de Dios. El enemigo usa esta cualidad de hijo de Dios de dos formas. Por un lado pone en duda, exactamente como en el huerto, desafía, demuestra, verifícalo, ya que eres hijo de Dios, también se puede traducir. Segundo lugar, incita a que Jesús actúe de manera autónoma. Todo lo que hacemos por voluntad propia, en autonomía, y más aún por sugerencia del enemigo, es cerrar la meta, abre una brecha entre Dios y nosotros. Jesús como hijo tiene la capacidad para crear su propia comida. Jesús como hombre está presionado por una necesidad física urgente y puede sentir la necesidad de suplir a la aparente indiferencia de su Padre. Pero Jesús considera como su necesidad más alta escuchar la voz de su Padre. ¿Saben? Un cristiano con dones y con poder, pero que no está en sujeción al Señor, está en peligro.
Sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso lo dice Pedro, 1 Pedro 5:8. La palabra sobrios, en griego naifo, significa moderado, precavido, que no es gobernado por sus pasiones. Es muy fácil equivocarse en cuanto a prioridades. Jesús dijo: de cierto os digo que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera. Cuando nos concentramos en nuestras necesidades, puedan ser las que sean, pueden ser las necesidades físicas básicas, pueden ser otras necesidades para representar o para tener un poquito más de comodidad, pero cuando nos concentramos en esto, el centro de nuestro ser se vuelve nuestro yo, y entonces desplazamos a Jesús, desplazamos a Dios, y eso es una idolatría. La segunda tentación la podemos llamar la tentación de las manifestaciones sobrenaturales. Si eres hijo de Dios, tírate abajo. Ahora Jesús está a punto de empezar su ministerio terrenal. Es obvio que si baja del pináculo del templo sostenido por ángeles, este ministerio va a comenzar con mucha fuerza. Pero Jesús sabe que las manifestaciones sobrenaturales son señales del reino, así como expresión de la misericordia del Padre, pero no son una base sólida para edificar la iglesia. La única base sólida es la obediencia a Dios y el respeto de su voluntad. En el curso de su ministerio, Jesús recomendará una y otra vez que no se hable de sus milagros. De hecho, los múltiples prodigios que él hará no llevaron a la conversión de Israel. Es una tentación fuerte poner a Dios a nuestro servicio, obligarlo o intentar obligarlo a que actúe, intentar torcerle el brazo. Eso es tentar al Señor. Pensamos a veces que las manifestaciones sobrenaturales van a atraer a las multitudes hacia Dios, pero eso no funciona en forma duradera. Es placentero atraer la atención por medio de milagros, así nos evitamos el duro trabajo de predicar en el desierto. Nos gusta sentirnos especiales cuando Dios públicamente nos respalda con su poder. Pero el mensaje del Evangelio está centrado en Jesús y Jesús crucificado. Aunque nosotros preferimos la gloria y el poder, el verdadero fundamento está en la humildad y la obediencia, y también en el dolor. La tercera tentación la podemos llamar, o la llamé, la tentación del reino terrenal. Todo esto te daré si postrándote me adoras. Es un descaro increíble que Satanás le pida a Jesús que lo adore. Sería una inversión total de toda la jerarquía celestial, una abdicación del Dios tres veces santo frente a la criatura depravada que es el diablo. Puede parecer una tentación absurda, pero realmente tiene peso. Lo que el diablo le propone a Jesús es no pasar por la cruz. La cruz para Jesús es un terrible espanto, porque en la cruz Dios mismo tiene que conocer la muerte, la cual es el opuesto absoluto de Él. Además, el Dios tres veces santo tiene que ser hecho pecado. Y el dolor, la vergüenza y la angustia son enormes, más allá de toda comprensión. En el transcurso del ministerio de Jesús, varias veces Satanás le propone: no pases por la cruz, no mueras. Y una vez se lo propone por boca de Pedro. Por eso reacciona Jesús con tanta fuerza. Por eso le alcanza a decir a Pedro: apártate de mí, Satanás. Para nosotros es igual. Nuestra carne, nuestra voluntad humana odia la cruz. Queremos ser agentes de transformación, pero no nos gusta ser transformados. Pensamos que si somos exitosos según los criterios del mundo, podremos llevar a la gente a Cristo. Estos pensamientos están equivocados, nos llevan a mezclarnos, a contaminarnos, nos inutilizan. El deseo de evitar la cruz es un pensamiento satánico, es darle la espalda al crucificado, es apostasía.
Jesús dijo con mucha claridad: mi reino no es de este mundo. Estas tentaciones parecen racionales, parecen tener sentido, parecen ser la vía de la sabiduría, pero realmente son la vía, el camino de la muerte espiritual. Tengamos cuidado que el pensamiento del enemigo no nos contagie, no se vuelva nuestro pensamiento.